te bendiga. Gracias por acompañarnos. Queremos cerrar este fin de semana con una palabra de bendición. Hemos estado unos días fuera de nuestra ciudad. Nuestra hija tuvo una competencia de karate en la ciudad de Fort Lauderdale y definitivamente se cumplió la palabra que dice que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Vimos una gran victoria ese fin de semana. Estuvimos visitando unos amigos, tuvimos un tiempo de oración espectacular en la casa de las personas que nos recibieron y hemos visto la mano del Señor obrando a favor nuestro en todo lo que hacemos, y queremos cerrar este fin de semana de bendición con una palabra extraordinaria que está en el libro de Marcos capítulo 8 versículo 1 en adelante, y dice lo siguiente: en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿de dónde vamos a sacar suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. 7, respondieron ellos. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos, dio gracias por ellos también y dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000, tan pronto como unos 4,000. Me llama mucho la atención cómo comienza eso. La gente siguiendo a Jesús. Las multitudes siguiendo a Jesús. Hay una gran necesidad de Dios. Hay una gran necesidad de escuchar la palabra. No importa si eso fue hace 2,000 años. No importa si fue el año pasado. No importa si será en unos años venideros. Hay una gran necesidad de escuchar la palabra del Señor. La gente necesita de Jesús. La gente lo seguía, la gente lo perseguía porque sus enseñanzas transformaban vida. Yo puedo testificar que mi vida fue transformada por la palabra de Dios. Mi vida fue cambiada, transformada totalmente por una predicación que escuché. Y el Señor Jesús tiene compasión de la gente, cuida de la gente. Dios ama a la gente, Dios ama a las personas y cuida de ellas. Entonces, habla con sus discípulos. Muchas veces el Señor habla con nosotros, nos pide cosas, pone la carga en nosotros, o pone en nosotros una inquietud, y muchas veces no sabemos cómo manejar esas inquietudes que Dios nos pone. Dice que no tenían nada de que comer y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Después de 3 días, quizás en un campo apartado, en un lugar solitario, la gente llevaba algunas provisiones, pero esas provisiones se acabaron porque ya habían pasado 3 días. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos: siento compasión de ellos, tengo misericordia de ellos. Yo amo a estas personas, yo cuido a estas personas y no los voy a despedir sin haber comido, no los voy a despedir con las manos vacías, porque si lo hago se van a desmayar por el camino. Muchos de ellos han venido de lejos. Dios no deja ningún esfuerzo sin recompensa. Dios mira el esfuerzo que estamos haciendo en este ministerio. Dios mira el esfuerzo de las personas que están soportando este ministerio. Dios mira el esfuerzo que tú haces para que el reino sea expandido y extendido todos los días. El Señor ve y recompensa a las personas que trabajamos para la obra de Él, Señor. Pero me llama mucho la atención el versículo 4. Dice: los discípulos objetaron. Y así somos nosotros. Muchas veces los creyentes objetamos, discutimos, argumentamos en contra de Dios a pesar de que hemos visto milagros, a pesar de que conocemos la palabra, a pesar de que Dios ha hecho maravillas entre nosotros. Objetamos. Muchas veces la mente humana, la mente natural, la mente carnal se opone a lo espiritual. Porque nuestra mente humana es muy limitada. Nuestra mente humana no comprende la grandeza, el poder, el amor y la misericordia de Dios. Y por eso los discípulos, que eran los apóstoles, que eran la gente que andaba con Él, que había visto tantos milagros y tantas cosas sobrenaturales, le dicen al Señor, le objetan, le discuten y le dicen: ¿de dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar
despoblado para darles de comer. ¿Y cuántas veces Dios nos ha hablado en nuestras vidas? ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho, quiero que hagas esto, quiero que levantes este ministerio, quiero que levantes esta congregación, quiero que levantes esta empresa, quiero que visites tal ciudad, quiero que hagas tal cosa, quiero que te muevas a este lugar? Y nosotros objetamos y preguntamos, ¿con qué? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿De dónde vamos a sacar? No tengo, no se puede, es muy difícil, este es un lugar despoblado, aquí no están dadas las condiciones. ¿Cuántas veces le hemos objetado al Señor? Pero el Señor Jesús le responde con otra pregunta. Me gusta mucho el método, el sistema de nuestro Señor Jesús, que no entraba cuando se trataba de sus discípulos en discusiones estériles, sino que muchas veces le respondía con otra pregunta, porque esas preguntas los hacían reflexionar. Le preguntó, ¿cuántos panes tienen?, preguntó Jesús, y ellos respondieron 7. Con lo que tú tengas en tu mano, con lo que haya en tu casa. Hubo un milagro de una viuda que se presentó delante del profeta y le dijo, mi siervo, mi esposo, tu siervo ha muerto, nos ha dejado deuda, nuestros hijos van a ser esclavizados por los acreedores, no tenemos nada, ayúdanos, ¿qué hacemos? Y el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? No, en mi casa lo que hay son unas vasijas y un poco de aceite. Y ocurrieron milagros, ocurrieron cosas sobrenaturales y esa gente pudo pagar las deudas y aún vivir de lo que tenían, porque muchas veces la respuesta ya la tienes en tu mano. Parece pequeña, parece poca, parece que no hay mucho, parece que no va a alcanzar, pero todo lo que tú pongas en las manos de Dios y todo lo que Dios traiga a tu vida será suficiente, será abundante, será de una forma sobrenatural, mucho más de lo que tú puedas pedir o esperar. Entonces le dijeron 7. Ahora, en la misma Biblia dice que ya vamos a ver que son unos 4,000 hombres que estaban allí, no incluye las mujeres, no incluye los niños, entonces quizás eran más de 10,000. Imagínate solucionar un problema tan grande con 7 panes. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Así lo hicieron, tenían además unos cuantos pescaditos. También dio gracias por eso y lo dio a sus discípulos para que lo repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas de 12 pedazos que sobraron y los que comieran eran unos 4,000. Mientras los discípulos argumentaban, mientras los discípulos discutían, razonaban, pensaban de forma sobrenatural, el Señor Jesús nos enseña un principio cuando dio gracias. La otra versión y en otro pasaje dice que dio gracias a Dios, dio gracias al Padre. Nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Tenemos que poner en las manos de Dios lo que tenemos. Muchas veces el hombre, el ser humano, el creyente pierde mucho tiempo viendo y pensando, analizando en lo que no tiene. Si estás esperando unas condiciones perfectas para iniciar, para arrancar, estás cometiendo un error. No necesitas las condiciones perfectas para iniciar. Necesitas iniciar para que luego las condiciones vayan cambiando, Dios vaya haciendo, Dios vaya quitando, Dios vaya reestructurando, Dios vaya añadiendo, Dios vaya haciendo el milagro. Necesitas comenzar en lo pequeño, necesitas comenzar con lo poco, necesitas comenzar con lo que tienes en tu mano. Cuando Dios le encomienda a Moisés la gran tarea de libertar al pueblo de Egipto, Moisés, ¿qué hace? Argumenta como los discípulos, discute como los discípulos, le pone peros a Dios como los discípulos y simplemente Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara. Era la vara de pastor, una vara para un trabajo muy rudimentario, muy simple que él había estado haciendo en Madián durante muchos años, décadas quizás. Y Dios le dijo, bueno, con esa vara tú vas a hacer todo lo que yo tengo para ti y para el pueblo de Israel. Y así sucedió. Pues lo mismo hace el Señor en este caso. Con apenas 7 panes, con apenas unos pececitos, Dios le da gracias y manda a la gente a que se sienten, a que descansen y a que lo repartan. Dios mandó a accionar, me imagino los discípulos dando los primeros pasos con 7 panes y de repente empieza una multiplicación totalmente sobrenatural. Dice que la gente comió hasta quedar satisfecha. No fue que comieron un poquito, no fue que dividieron una migaja para cada uno, sino que comieron en abundancia, porque Dios no deja ningún esfuerzo sin recompensa. Todo aquel que se dispone a escuchar la palabra, todo aquel que se dispone a ser un discípulo, a aprender del Señor,
tiene garantizado el sustento, la provisión, porque si Dios cuida de las flores del campo y de las aves del cielo, no va a cuidar de ti. Hombre o mujer que fuiste creado por Dios y que has dispuesto tu corazón a aprender de Dios, a aprender de la palabra, a aprender del reino, a caminar en fe, a caminar en los propósitos del Señor. Déjame decirte, vas a comer y vas a quedar satisfecho y va a sobrar, porque dice que después los discípulos, esos mismos discípulos que argumentaron, esos mismos discípulos que dijeron, bueno, esto no va a alcanzar, estos mismos discípulos que dijeron, no, este es un lugar desolado, alejado, aquí no hay absolutamente nada. Dice que recogieron 7 cestas de pedazos que sobraron. Déjame decirte, va a sobrar, va a abundar. Dios va a transformar lo poco en mucho. Dios va a hacer cosas sobrenaturales porque Dios cuida de ti. Dios está preocupado por ti. Dios te ama. Dios no va a dejar que ni tú estés desamparado, solo, arruinado, empobrecido. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte, pero tienes que dar gracias y tienes que confiar en Él. Dice que los que comieron eran unos 4,000. Sigue pasando el tiempo y siguen avanzando. El ministerio no se detiene. No es solamente los milagros. El Señor Jesús se mueve con sus discípulos a otro lugar. Y entonces el versículo 14 dice lo siguiente. Los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense, de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos comentaban los unos con los otros. Lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús le dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden. Tienen el corazón endurecido, es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron que sobraron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Les preguntó. 7, dijeron. Entonces concluyó, y todavía no entienden. Y me llama mucho la atención que concluye con esa pregunta. Antes de eso, unos fariseos se habían acercado al Señor Jesús y le habían pedido una señal milagrosa, porque ellos querían, dudaban, no confiaban, rechazaban al Señor Jesús y querían como ponerlo a prueba, querían hacer una especie de exhibición, y el Señor Jesús le dice, no se les va a dar ninguna señal. Y entonces el Señor Jesús le hace una advertencia a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, pero Él les está hablando en términos espirituales. Muchas veces Dios nos habla en términos espirituales, pero nuestra mente humana, nuestra mente carnal, nuestra mente limitada responde en otro escenario, responde en la dimensión natural. Él está hablando acerca de la levadura de los fariseos. Los fariseos eran los religiosos de la época. Les dijo hipócrita, contendió con ellos porque rechazaron al Mesías. Sabían mucha Biblia, sabían mucho Antiguo Testamento, sabían mucho la Torá, pero no la ponían en práctica. Le ponían a la gente cargas que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Se vestían muy bien por fuera y parecían muy lindos y muy pulcros por fuera, pero por dentro estaban llenos de maldad, de pecado, de ambición, de lujuria, de avaricia y de envidia, de enemistades, de maldad en líneas generales. Y esa era la levadura de los fariseos, que parecían muy bonitos. El Señor Jesús le dijo sepulcros blanqueados. El sepulcro es una tumba. Estaba hablando de unos muertos andantes, de que se veían muy bonitos por fuera, pero por dentro eran personas malas. Y el Señor Jesús le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Se lo dice a sus discípulos, y sus discípulos están completamente inadvertidos del asunto, están preocupados otra vez por la comida, están preocupados porque van en una barca, en un viaje, en una nueva expedición, en una nueva cruzada con el Señor Jesús, y al que era el encargado de la logística solamente llevó un pancito para todos ellos. Y ellos empezaron a comentarse unos a otros, no lo dice porque no trajimos pan. No, el Señor Jesús no estaba pendiente de esas cosas naturales en ese momento, estaba pendiente de las cosas espirituales. Y todavía le dice a sus discípulos, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Por qué siguen preocupados por las cosas naturales? ¿Por qué estás tan preocupado por lo que vas a comer, por lo que vas a hacer, por qué te vas a vestir, con qué voy a pagar? ¿Por qué te preocupas por esas cosas
sencilla. Si ya yo te enseñé, ya yo te expliqué, se lo dije a la gente, cuanto más ustedes. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Te será añadido el pan, el pescado, el alimento, la provisión, la salud, la familia y todo lo que necesites te será añadido. Pero le habla a sus discípulos, le habla a los creyentes y le dice, todavía no entienden. A veces es difícil para la mente humana. Tenemos que rendirnos delante del Señor, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé discernimiento, que nos dé la revelación, que nos dé la sabiduría para entender la grandeza, el amor y la misericordia de Dios y el cuidado de Dios, porque Dios cuida de nosotros. Le pregunta, ¿tienen el corazón endurecido? Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Les hace una pregunta. Y muchas veces tú y yo tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Muchas veces Dios te tiene que recordar, como esta mañana, los milagros, las señales y las cosas sobrenaturales que hizo en tu vida, que hizo en tu familia, que hizo en tu congregación, que hizo en tu vecino, que hizo en tu compañero de trabajo. Acuérdate de todas las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho. Muchas veces nos llenamos tanto de conocimiento y nos llenamos tanto de doctrina y tanto de teología que dejamos de tener una fe sencilla como la teníamos al principio, donde simplemente éramos como niños alegres que todo lo creían y predicamos la palabra sin conocimiento. Ahora, después que nos hemos vuelto muy doctos y muy entendidos en las cosas de la palabra, entonces todo es un argumento, todo es una discusión, todo es una polémica. Cuando alguien predica, entonces lo critico, lo ataco, porque eso no es lo que dice la palabra. Muchas veces nos olvidamos de las cosas que Dios hizo en nuestras vidas cuando éramos simplemente unos nuevos creyentes. Y le pregunto, ¿acaso no recuerdan? Tú tienes que recordar todo lo que Dios ha hecho. Y le recuerda los milagros. Le recuerda lo que ella hizo con 5,000, sin incluir los hombres y las mujeres, especifica la Biblia. Le hice una pregunta, cuando partí los panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos sobraron? ¿Cuántas? Le dijo así. Me imagino que se lo dijo con ganas. ¿Cuántas? Dígame cuántas sobraron. Y ellos dijeron, quizás con pena, quizás con algún poquito de temor, de vergüenza. 12 respondieron ellos. Y entonces le dieron 5,000, aquí apenas somos hoy ustedes 12, algunos más que nos acompañan, y yo pues obviamente puedo hacer lo mismo que hice para todos nosotros. Y después le pregunto, y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Les pregunta, ¿cuánto sobró? ¿Cuánto? Recuérdense cuánto sobró en el pasado. 7, dijeron ellos. Entonces concluyó, y todavía no entienden. Y es una gran pregunta. Todavía no entiendes el amor de Dios. Todavía no entiendes el cuidado de Dios. Todavía no entiendes la gracia de Dios. Todavía no entiendes la misericordia de Dios. Todavía no entiendes que Dios te llamó porque Él quiso. Todavía no entiendes que Dios te ama tanto, que envió a su Hijo no para condenarte, sino para salvarte y para reconciliarse contigo a través de Él. Todavía no lo entiendes. Es muy difícil. El Evangelio es muy sencillo. Dios hizo todo sencillo. Dios hizo todo perfecto, pero el ser humano se ha buscado muchas complicaciones. El ser humano lo complica todo. Todavía no entiendes el amor de Dios, todavía no entiendes que Dios cuida de ti, todavía no entiendes que el mismo Dios que pagó tus deudas en el pasado va a pagar las deudas de ahora. Todavía no entiendes que el Dios que te sanó una vez te va a volver a sanar esta mañana. Todavía no entiendes que el Dios que te reconcilió con tu esposa es el Dios que te va nuevamente a hacer un milagro en tu matrimonio. Todavía no entiendes que el Dios que te reconcilió con tus hijos no va a solucionar el problema que tienes ahora. Todavía no entiendes que para Dios no hay nada imposible, y el Señor Jesús se lo dice a sus discípulos con amor, pero se lo dice con firmeza, porque la Biblia dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Era lleno de gracia y de verdad. Y hablamos mucho de la gracia, pero se nos olvida que también era lleno de la verdad. Y les pregunta con sinceridad, ¿acaso no entienden la grandeza del reino? Que el reino es inagotable, que el reino no consiste en comida, en bebida, en cosas materiales. Estamos muy preocupados por las cosas de este mundo, por la provisión, por la inflación, por el gobierno, por los papeles, por quién va a mandar, por la próxima guerra mundial, por el gobierno único, por el globalismo y por etcétera, etcétera. Nada de eso es
importante delante del Señor. Todo está bajo su dominio, todo está bajo su poder, todo está bajo su autoridad. Solamente es cuestión de que tú lo entiendas, y cuando lo entiendas vas a descansar, vas a tener una vida sencilla, vas a tener una vida que vas a gozar, que vas a disfrutar, que vas a poder disfrutar cada día con tu esposa, con tus hijos, con las cosas sencillas de la vida, cuando entiendas que Dios cuida de ti. El Salmo 37 dice: el Señor conoce la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados, y en épocas de hambre tendrán abundancia. Si tú escuchas a los profetas, y si tú escuchas a los economistas, y si tú escuchas a los que hablan porque tuvieron una pesadilla, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde la gente se va a tener que ir, no sé, a las cuevas, a los montes, alejarse del mundo, irse de este país, porque todo lo que viene es malo, terrible. No importa, la palabra de Dios dice: en tiempos difíciles no serán avergonzados. El que pone su confianza en Dios, el que pone su confianza en el Señor Jesús, nunca será avergonzado. Nosotros somos testigos y podemos hablar y podemos testificar con propiedad que todos en los momentos más difíciles de nuestra vida hemos puesto nuestra confianza en el Señor y nunca hemos sido avergonzados, porque eso es lo que dice la palabra y Dios no miente. Dice el mismo Salmo 37: en épocas de hambre tendrán abundancia. Déjame decirte, abundancia viene, prosperidad viene, la provisión de Dios viene, va a sobrar. No sé qué situación estás pasando, no sé qué situación está agobiando, te está afectando, pero déjame decirte, va a sobrar, va a haber abundancia. Dios va a cambiar tu lamento en baile, va a cambiar tu tristeza en gozo, y va a cambiar esta situación de luto en alegría, porque Dios conoce tu vida y Dios te dice: he enviado a tu Hijo para reconciliarme contigo, y tú has sido comprado a precio de sangre, me perteneces, te amo, te cuido y estaré contigo todos los días. El Salmo 121 dice: a los montes o a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Cuando dice levanto mis ojos a los montes o a las montañas o a los cielos, está hablando de poner tu mirada en Dios y poner tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hay mucha gente deprimida, hay mucha gente entristecida, hay mucha gente que está viviendo en derrota porque tienen su mirada puesta en la tierra, tienen su mirada puesta en el hombre, tienen su mirada puesta en las cosas naturales, tienen su mirada puesta en la cuenta bancaria, tienen su mirada puesta en el diagnóstico médico. Pero la Biblia dice: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor. Tu cuidado viene del Señor, tu ayuda viene del Señor. Dios proveerá todo lo que te falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El mismo Salmo 121, versículo 3 dice: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El que te cuida no duerme, el que te cuida no descansa, el que te cuida no toma vacaciones, el que te cuida no se descuida. La mirada de Dios está puesta sobre ti de día y de noche, y esa es tu confianza. Tú tienes que confiar en Él, tú tienes que entender que el cuidado de Dios es eterno, que el cuidado de Dios es las 24 horas y no permitirá que tu pie resbale. Puede caer el justo, pero de todas ellas la levantará el Señor. El versículo 5 dice: el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor es el que te cuida. Dios cuida de ti, Dios tiene cuidado de ti, Dios cuida a tus hijas, Dios cuida a tus hijos, Dios cuida a tu familia. No importa si ya perdiste a tus padres, o no importa si ya perdiste a tu esposo, no importa si eres una viuda o un viudo, no importa si eres un huérfano, Dios cuida de ti. Dios tiene su mirada puesta de ti y te sostiene por la mano derecha. Nada te podrá hacer daño, ni de día el sol, ni nada, tragedias por la calle, ni lo que pueda venir de noche en contra de ti cuando estés durmiendo, cuando estés descansando. La mirada, la mano y la presencia de Dios está sobre tu vida y está sobre tu casa. El versículo 7 dice: el Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para
siempre. Y esa es la confianza que tenemos. El Señor Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿es que acaso no entienden que yo cuido de ustedes? ¿Que acaso no entienden que cuando yo los llamé, cuando yo los escogí, también los sellé, también me comprometí, también hice pacto con ustedes de protegerlos, de cuidarlos, de bendecirlos, de honrarlos, de que nada les falte a ustedes y a su familia? De todo mal guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, por siempre. No importa lo que pueda venir, no importa lo que pueda pasar, no importa quién pueda gobernar, no importa lo que pase en el mundo, tragedias, todo lo que puedan decir por allí. Dios cuida de nosotros porque nosotros vivimos dentro del reino del Señor. La gente está afanada, la gente está angustiada, la gente está argumentando con Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Palabras necias, palabras sin sentido, palabras que no tienen fe. Deja de argumentar y de discutir con Dios y siéntate a escuchar la palabra, siéntate a descansar y siéntate a recibir. Tienes que aprender a recibir, tienes que aprender a confiar y tienes que entender. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿acaso no entienden? La Biblia está llena de milagros, de señales, de cosas sobrenaturales, de cosas asombrosas que ocurrieron en otras temporadas, que ocurrieron en otras personas, pero que son un reflejo, que son un testimonio de lo que Dios quiere hacer con nosotros y va a hacer con nosotros. Ya lo ha hecho con nosotros y lo seguirá haciendo, porque la Biblia dice: el Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti porque no sé qué situación puedas estar pasando, pero el Señor Jesús le dijo claramente a sus discípulos: es que no se acuerdan de lo que yo hice con los 5,000, es que no se acuerdan de lo que hice con los 4,000, es que no se acuerdan de todos los milagros, de todas las cosas sobrenaturales. Es tiempo de acordarse de las promesas del Señor, y Él ha prometido que cuidará de nosotros. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Ocupa tu tiempo en las cosas del Señor. Preocúpate y ocúpate y actívate en las cosas de Dios. Y ten por seguro que todas aquellas cosas que te afanan y que te preocupan te serán dadas por añadidura. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Hoy venimos delante de ti, Señor, a recordar todas las cosas maravillosas que tú has hecho a favor de nosotros. Tu palabra es testigo, Señor. Tu palabra nos habla claramente de que tú eres el Dios que provee, el Dios que nos cuida, el Dios que nos salvó, el Dios que nos cuidó, el Dios que proveyó, el Dios que nos sanó, el Dios que nos restituyó, el Dios que nos restauró. Señor Espíritu Santo, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender las cosas grandes y maravillosas que el Padre ha hecho, hará por siempre para nosotros, porque tú has prometido que cuidarás nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Echamos delante de ti, Señor, nuestra ansiedad, los anhelos y los deseos de nuestro corazón, Señor, y hoy te decimos: Padre, en tus negocios nos es necesario estar. Quiero bendecirte, amado. Sé que esta palabra ha sido de bendición para ti. Escúchala, compártela con otras personas. Hay mucha necesidad allá afuera. Todas las semanas escuchamos testimonios y tú eres parte de este ministerio y te pedimos con mucho amor y con mucho respeto que compartas esta palabra para que otras personas sean bendecidas y el reino y la palabra de Dios sea esparcida por todos los rincones de la tierra.